En este año que estamos celebrando 500 años de la Reforma Protestante, ¿hay necesidad de reformar la Iglesia Hispana, sí o no? ¿Y por qué sí o por qué no? Bueno, hay necesidad de reformar la Iglesia, tengo en decir evangélica, pero la Iglesia protestante latinoamericana, que básicamente ha crecido desde la década de los 70, estamos hablando 45 años, de un crecimiento explosivo en Latinoamérica, diferentes movimientos, iglesias que se fundaron con mucha evangelización. El énfasis, el enfoque de ese mover era básicamente lograr que las personas se entregaran a Cristo Jesús, recibieran a Cristo Jesús en su corazón, dejaran tal vez la Iglesia Católica y se unieran a algún grupo. Eso fue explosivo e invadió Latinoamérica, pero nunca hubo maestros que trajeran tal vez doctrina sana, que enseñaran a la gente a leer y estudiar la palabra. Hubo grupos pequeños, tal vez misioneros, que contribuyeron a ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, fue así como que regar semilla de una manera como en el campo, si fueras tú, y de una manera sin un cultivo realmente, sin una tierra preparada, se siembra una semilla del conocimiento o de venir a Cristo Jesús, pero no hay un fundamento, no hay una estructura, no hay una manera de hacer discípulos que asegure que esas personas van a crecer sanamente. Entonces tenemos el caso parecido como la parábola del Señor Jesucristo, donde el trigo está creciendo junto con la cizaña y requerimos de una reforma, requerimos de venir y no sé si sea completo el concepto de reforma, pero hemos manejado mucho también el concepto de recuperar el evangelio, de recuperar el verdadero evangelio, de traer hacia enfrente y hacia arriba de nuestros ojos la revelación de Jesucristo de una manera plena y amplia. Y creemos que trayendo eso, a la vez de traer una conciencia de que la reforma establece que es la Escritura la que nos gobierna, no solamente es un canon establecido, pero es el canon para nuestras vidas. Es lo que necesitamos para la edificación de la iglesia. Yo creo que eso traerá a la reforma y a una iglesia sana, fuerte, efectiva, que produce discípulos maduros y que entonces lleva a cabo la función del propósito de Dios para su iglesia en esta tierra, ¿no? Entonces yo digo, sí, se requiere esa reforma por medio de traer el evangelio al frente. Greg, ¿tienes algo que añadir a lo que ha dicho Carlos? Sí, simplemente desde la perspectiva de lo que yo he visto en Argentina, ha habido en las décadas crecimiento de iglesias evangélicas que antes no había. Yo me crié como hijo misionero, así que viví ahí desde chico. Mi esposa, que es argentina, vivió en la iglesia evangélica por un tiempo, su familia salió de la iglesia católica y empezaron a estar en una iglesia evangélica, su mamá se convirtió, pero ella cree que ella entendió el evangelio mucho más adelante, porque en las iglesias evangélicas han perdido el evangelio o no lo predicaban claramente. Entonces yo creo que lo que estamos viendo en este momento en Argentina es, la respuesta es sí, y creo que estamos viendo iglesias que están siendo reformadas por el poder del evangelio, por volver a la autoridad de las escrituras. La idea hace 10 años atrás de la predicación expositiva era algo, yo sentía cuando hablaba de eso que era el único gato loco hablando de la predicación expositiva. Ahora eso está empezando a ser algo un poco más común. Entonces creo que hay una necesidad de que las iglesias llamadas evangélicas recuperen el evangelio que nunca tuvieron plenamente o no lo han tenido con la fuerza de los reformadores, y en algunos casos que se han desviado del evangelio. Muy bien.
para no asumir, cuando estamos hablando de la necesidad de una reforma, ¿de qué hablamos? Yo creo que uno puede usar, sí. Yo creo que uno puede usar la palabra reforma en distintas maneras. Yo entiendo, cuando hablamos de reformar la iglesia, Lutero intentó reformar la única iglesia que existía en ese momento, aparte de la iglesia ortodoxa. La iglesia católica, él quiso reformarla, no pudo, y por eso se separó el movimiento protestante. Cuando pienso en lo que nosotros hablamos hoy, de reformar, entiendo que la iglesia tiene que ser formada o reformada, cambiada por las Escrituras, que examinemos todo lo que nosotros estamos haciendo con las Escrituras. Nuestra autoridad para hacer lo que hacemos no son nuestras experiencias, no es nuestra tradición, no es nuestro razonamiento, todo eso tiene su lugar, pero bajo la autoridad de las Escrituras. Y particularmente lo que he visto en Argentina es que mayormente las instituciones que preparan pastores no creen en la absoluta autoridad y suficiencia de las Escrituras, y por lo tanto intentan otras cosas para tratar de hacer la iglesia: psicología, pragmaticismo, emocionalismo, misticismo, porque la Biblia es un libro que se utiliza, pero no es la autoridad, no es la palabra de Dios que tiene respuestas para todo, y tiene el poder del Evangelio que transforma la iglesia, que transforma las personas, que transforma familias, que transforma las ciudades y las culturas. Yo agregaría, o sea, tú estarías hablando de este aspecto de la reforma que incluye la escritura central, sola escritura. Que hasta cierto punto, si tú le preguntas a un típico latinoamericano, digamos evangélico, si ellos creen que la escritura es la autoridad o sola escritura, te van a decir que sí. Pero lo que falta, a lo mejor lo que tiene que ser reformado, agregado, es la escritura, donde nosotros estamos bajo la escritura, bajo la autoridad de la escritura, de una manera efectiva, operando, funcionando como nuestra autoridad. Entonces, en lugar de la escritura, nosotros sobre la escritura y usando la escritura para nuestros fines o para lograr los propósitos de lo que nosotros hemos o queremos lograr con la gente, ¿no? Entonces hay una diferencia, y creo que aquí la reforma fue increíble, porque básicamente eso estaba haciendo la Iglesia Católica. La Iglesia estaba usando la escritura, pero para los propósitos de la Iglesia. Y Lutero dijo, no, o sea, es la escritura la que va a gobernar, y no reconozco ninguna otra autoridad por encima de esa escritura. Entonces, solo escritura. Yo agregaría también la necesidad del entendimiento de la gracia, la salvación por gracia, porque mucho del evangelio que se trajo era un evangelio en donde tú eras llamado a responder con una responsabilidad, o sea, como diciendo, haz una decisión ya. Y esto es algo, mira, esto se te está trayendo, Cristo Jesús es el Señor, Cristo Jesús murió por tus pecados, entonces ahora responde y ven y ya toma una decisión. Entonces, la iglesia que se forma es una iglesia en donde no se funda con un entendimiento de la gracia, de que esto es un obrar de Dios, del evangelio de la gracia, que dice que Jesús hizo todo lo necesario para salvarnos a nosotros. Y entonces son las buenas nuevas, la anunciación, la proclamación de lo que Cristo ha hecho. Si no es algo que tú tienes que hacer, y tú tienes que dejar aquello, y tú tienes que arrepentirte, entonces estás centrado en el hombre y no es la gracia de Dios. Entonces ahí diría el segundo elemento de la reforma, que es la gracia del evangelio que tiene que venir, ¿no? O sea, nombres esos dos, y lo tenemos: solo Cristo, sola escritura, solo Cristo, Sola fide. Sola fe, salvación, la justificación por fe, que fue el principal llamado de Lutero, y la teocentricidad de la fe, que es solo para la gloria de Dios. Esos elementos están ausentes. Entonces me encanta la ilustración que tú usas de reformar, porque básicamente estamos hablando de edificar sobre algo que está carente, que no existe, que no se ve.
y tenemos que traer. Entonces tiene que haber mucha instrucción, Sí, tiene que haber mucha... Muy bien. estos elementos, ¿no? Quiero hablar ahora sobre lo que vemos. Tú estás en Argentina, en Buenos Aires, y tienes ocasión de viajar a algunos lugares. Tú también, Carlos. De tu punto de vista en Buenos Aires, en Argentina, ¿qué es lo que tú ves que te anima del Evangelio y de iglesias, de la predicación expositiva, del movimiento de Dios en estas cosas? Ha sido de mucho ánimo después de estar como misionero desde el 2003, 14 años, que en los últimos 2, 3 años, en realidad, en Argentina, he visto un despertar, un deseo de volver a las doctrinas esenciales de la Reforma, un deseo de experimentar, conocer, capacitarse en la predicación expositiva. En los primeros años que yo estuve con misionero, mucha gente decía, sí, eso es un modelo americano. Nosotros ayudamos a una iglesia, el misionero pastor que nosotros en ese momento como equipo misionero estábamos introduciendo cosas a la iglesia, una de las cuales era la predicación expositiva. Le gustaba que nosotros como misioneros hagamos eso, pero era un estilo más. Entonces era algo raro, y en estos años estamos viendo en Argentina muchos que tienen hambre para poder aprender a predicar expositivamente, pastores, líderes, personas que anhelan conocer más profundamente el Evangelio, conocer las Escrituras. Dios ha usado el Internet de una manera muy particular. Nosotros hemos tenido gente en nuestra iglesia que han llegado, que se han convertido por una predicación de algún orador que ha expresado con claridad, con fuerza el Evangelio, y así nos llegan muchas historias. Hemos tenido algunas conferencias y hemos tenido, en respuesta a esas conferencias, las ponemos en un canal de YouTube, personas que nos contactan pidiendo ayuda con el deseo de llevar a su iglesia nuevamente a la autoridad de las Escrituras, de una manera que yo no he visto en los 10 años previos en Argentina. Entonces estamos viviendo un momento especial, único, hay muchísimo trabajo por hacer, pero eso es de ánimo. Hay redes que se están formando, porque uno antes sentía que uno estaba solo, como Elías, que pensaba que era el único, y Dios le muestra que había un montón de personas más. Y creo que Dios también, nuevamente, con las cosas buenas y malas que ha traído la Internet, ha usado también las conferencias y el Internet para hacer conexiones y redes y alianzas que antes no existían, alrededor de creencias esenciales en cuanto a la autoridad de la palabra, la centralidad del Evangelio. Así que eso es un gozo, poder estar viviendo eso en este tiempo. De tu punto de vista, Carlos, en Juárez, en México y en otros lugares donde has viajado. Bueno, sí, hace unos años empezamos a detectar en toda Latinoamérica estos brotes como pequeñas lucecitas, ¿no? De gente diciendo, he descubierto esto, quiero saber más, he escuchado, los he escuchado en el Internet o algo. O sea, hay este despertar, hay esta hambre, como que la gente ya dice esto no es suficiente, y escucho algo, me están predicando la Biblia y me encanta y amo y quiero más. ¿Y cómo hago? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo recibo? ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Qué materiales puedo leer? Y está sucediendo en todos los niveles, en todas las áreas, en todos los movimientos. Entonces ahí es donde tiene uno que concluir que es verdaderamente un mover de Dios. Porque esto no está limitado a un sector del movimiento evangélico, sino que hay en toda la gama de posibles denominaciones evidencias de que está sucediendo en todos lados. Nosotros hemos escuchado misioneros que están en las selvas, en las montañas de Oaxaca, que está viendo grupitos de creyentes indígenas que esto está pasando. Estamos de grupos de mega iglesias carismáticas donde esto está pasando en grupitos. O sea, personas que nunca pensaríamos nosotros que quieren trabajar
con nosotros, que están escuchando la coalición, los mensajes, escribiendo. Y dices tú, ¿de dónde está pasando esto? Al punto que casi nos sentimos como un poco sobrepasados de decir, wow, ¿cómo respondemos a esto? ¿Cómo puede la coalición generar más ayudas, más materiales, más recursos para toda la gente que está pidiendo y queriendo, ¿no? Nosotros, un caso para nosotros excepcional fue el caso de una iglesia que empezaron ellos a descubrir la doctrina y la palabra, y empezaron a crecer. Y este pastor empezó a traerlo a su congregación. Luego se muere el pastor. A veces esas cosas que la soberanía de Dios, ¿cómo lo hace, no? Se muere. Entonces viene la iglesia de donde ellos habían salido, que era una iglesia que predicaba todo tipo de cosas, tal vez menos la palabra. Y vienen y dicen, bueno, se murió el pastor, vamos a poner a esta señora. Ella va a ser la pastora ahora. Entonces dicen, pero ¿cómo? Si el pastor anterior nos había dicho que teníamos que ver lo que la Escritura decía. Y bueno, yo no conozco a la señora, puede haber sido una mujer muy virtuosa, muy piadosa, pero para ellos el reto era que ya habían recibido esta idea, esta nueva semilla de que es la Escritura la que debe gobernar. Entonces ellos dijeron, no podemos. Y los ancianos de esa iglesia se retiraron y se fue toda la iglesia con ellos a buscar más, a un pueblo donde fueron, a una zona ahí donde fueron atacados como divisivos, como no queriendo. Y ellos solo lo que querían era la palabra y pagaron un precio enorme. Y ahora ellos están entregados a esto y están yendo a las sierras en Veracruz a predicar la palabra, a hacer obra hermosa. En 2-3 años se han convertido en un centro realmente de promoción de doctrina sana, de enseñar las Escrituras. Ahora están enseñando a predicar expositivamente. Y tú dices, ¿de dónde surgió esto? De una situación trágica. Pero una vez, que decimos nosotros en México, una vez que te pica, te pica el gusanito de descubrir lo que dice la Escritura, ya no puedes volver atrás. Y pagas el precio con tal de seguir con eso, ¿no? Es algo que Dios está haciendo. Amén. Queremos hablar de qué podemos hacer para promover esta reforma. Entendemos que es una obra de Dios, por la gracia de Dios. Él no nos necesita, pero Él usa instrumentos, seres humanos. Así que, por tu parte, Greg, como pastor, ves esta reforma. ¿Cómo estás involucrado para tratar de promover esta reforma, este movimiento donde tú estás ahí en City Bell y en Buenos Aires? Yo creo que uno de los elementos claves, y quisiera explicarlo un poco, es la predicación expositiva. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué uno habla tanto de la predicación expositiva, a diferencia de otro tipo de predicaciones? Y creo que el punto es que lo que la predicación expositiva busca hacer es busca transmitir el significado del texto, predicar lo que está en el texto. El predicador no está ya con una idea preconcebida de lo que él quiere decirle a la congregación y busca textos para apoyar su idea, con el peligro de sacarlo fuera de contexto, con el peligro de que sea yo usando la Biblia para hacer lo que yo quiero hacer, sino que el predicador se está sujetando, toma tan en serio la autoridad de las Escrituras y tiembla delante del púlpito sabiendo que si Dios no aparece, si no es la palabra que yo estoy predicando, si yo no estoy buscando el significado de ese pasaje y buscando aplicarlo en el poder del Espíritu Santo a mi vida y a la vida de la congregación, y dependiendo de la llenura del Espíritu Santo para hacerlo, entonces va a ser una obra simplemente humana. Porque Dios obra, y siempre lo ha hecho, a través del poder de su palabra. Entonces creo que eso es lo que se está recuperando, es la seriedad, la autoridad, la suficiencia, la belleza de las Escrituras. Y yo debo ser fiel a hacer eso localmente, en mi propia iglesia, buscar modelar eso,
Es el trabajo duro de estar en la oficina, de decir no a otras cosas para poder entonces llegar el domingo y predicar algo que provenga de Dios y no de mis propios pensamientos. Entonces diría que el punto de partida tiene que ser, los apóstoles en un momento se dieron cuenta en Hechos, que que ellos no debían desatender su prioridad, que era el ministerio de la oración y de la palabra. Y las iglesias han desatendido esa prioridad. Y creo que como pastores tenemos que primero recordar eso para nosotros hacerlo fielmente, pero también entonces buscar ayudar a otros. Y nosotros estamos buscando hacer eso, buscar a través de cosas como Simeon Trust, por ejemplo, talleres de predicación expositiva y otras herramientas, ayudar a otros pastores a cómo predicar expositivamente. No es el único elemento para reformar la iglesia, pero es el punto de partida. Si eso no está, he hablado con misioneros que están intentando cambiar iglesias sin cambiar el púlpito. Si el púlpito no cambia, esa iglesia no va a cambiar. Y si esa iglesia no va a cambiar, no va a resplandecer el evangelio. Hay una frase que me encanta de un libro de Mark Dever que se llama, el subtítulo es El Evangelio hecho visible. Y eso es lo que es la iglesia. La iglesia debe ser el evangelio hecho visible. Entonces empieza con ese púlpito reformado, ese púlpito que ha sido cambiado, que el predicador se da cuenta su responsabilidad de predicar la palabra y sujetarse y aprender cómo hacerlo. Y hoy hay más que nunca oportunidades para poder hacerlo. Después yo diría, agregado a eso, hay una necesidad, porque junto con las cosas buenas que ha traído el Internet, una de las cosas malas es que nos llegan jóvenes a nuestra iglesia que son los teólogos más expertos del planeta. Sabe más que cualquier pastor, pero nunca han estado en una iglesia sana. Entonces no han podido hacer esa conexión de la teología que han escuchado con prédicas, han estudiado por internet, pero no lo han podido vivir en una iglesia local. Entonces una de las necesidades que a mí me apasiona en Argentina y Latinoamérica es ayudar no solamente a reformar los púlpitos, pero entonces una vez que empezamos con eso, ¿cómo entonces reformamos la práctica de la iglesia? ¿Cómo organizamos la membresía? ¿Cómo hacemos bíblicamente la disciplina? ¿Cómo hacemos que haya una pluralidad de ancianos y paridad? ¿Cómo nos movemos hacia estas cosas? Nosotros en nuestra propia iglesia, no hace tanto que estoy pastoreando, estamos en ese proceso también de decir qué cosas tenemos que ir reformando, porque en un sentido siempre estamos siendo reformados, siempre estamos en proceso de aplicar las escrituras a nuestras vidas y a la vida de la iglesia. Entonces diría los púlpitos, empezando con mi propia persona, mi fidelidad y mi responsabilidad y mi prioridad en eso, ayudando a otros pastores con talleres como el Simeon Trust, pero entonces también viendo en qué maneras podemos hacer redes y en qué maneras podemos alentar a pastores a medida que piensan sobre una eclesiología bíblica, que creo que es una de las necesidades más grandes, porque eso es difícil de transmitir por internet. Es algo que ocurre más en las vivencias y en las conversaciones donde pastores se juntan a charlar sobre cómo están implementando las escrituras en organizarse como iglesias locales. Gracias. Carlos, por tu parte, ¿cómo estás promoviendo esta reforma? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Greg. Y creo en esa, creo que son diferentes. Cuando el evangelio viene en todos los niveles, ¿no? Y creo que no solamente reformar el púlpito o la eclesiología de la iglesia, sino también el entendimiento, que esto baje a la gente. Porque ya ahorita algunos de esos jóvenes, por ejemplo, están queriendo, digamos, reformar o convertir a su familia o otros conocidos, etcétera. Y la verdad es que no están representando el evangelio. Entonces eso yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que comunicar no solamente las verdades del evangelio, sino también el espíritu en las que vienen en la palabra. Entonces, por ejemplo, cuando en el caso de Hechos, Priscila y Aquila encuentran a Apolos, y dice que él era un hombre ferviente, era un hombre que había sido instruido hasta cierto nivel solamente, y le faltaba otro tramo.
Y entonces ellos vienen, dice que lo toman a un lado y dice, o sea, da esa impresión como que vienen a su lado, ¿no? Lo trajeron a ellos y lo llevaron aparte y lo instruyeron. Pero ahí no viene un sentido confrontacional, sino un sentido de decir, yo estoy aquí para servirte, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para pasarte lo que yo he aprendido. Y ese venir al lado de la persona creo que tiene que infiltrarse en la iglesia, porque cuando no es coherente que digamos que el evangelio, Sandy Wilson dijo una cosa muy impresionante. Dijo, si Corintios nos enseña que lo que nos une y a la misma vez nos ubica a todos iguales, que lo común en todos es que todos necesitamos la salvación por gracia, que no hay ningún mérito en ninguno de nosotros. Entonces es completamente incoherente que nosotros asumamos una postura de superioridad sobre otro. Y ese es uno de los peligros que creo que tenemos que desbancar, ¿verdad? Es decir, que de alguna forma, si nosotros tenemos sana doctrina, estamos por encima de los que no lo tienen. Y entonces, pero si lo creemos en la gracia y creemos en la gracia soberana, bueno, como Spurgeon dijo, bueno, vete para atrás. Y si tienes sana doctrina, ¿por qué la tienes? ¿Por la gracia de Dios? ¿O porque yo estudié? ¿Y por qué estudiaste? Pues porque mis padres me ayudaron, o porque yo crecí en una iglesia sana, te vas para atrás, y tienes que llegar a la conclusión, por la gracia de Dios solamente. No hay ningún mérito de mí, en mi parte, de que yo tenga más conocimiento que otro. Sin embargo, muchas veces están los hermanos y hay ignorancia, y hay error, y hay problemas, y prácticas incorrectas. Y nosotros venimos como diciendo, nosotros estamos bien, tú estás mal, y yo vengo a señalarte lo que estás mal porque tú estás condenado y Cristo te desecha o no. Y ese espíritu es ajeno en las Escrituras. Y Pablo lo hace. En Corintio estaba pasando algo parecido, una falsa espiritualidad, creyendo, porque nosotros tenemos dones, porque tenemos conocimiento, somos más espirituales que otros. Y Pablo corrige eso. Dice, no, la verdadera espiritualidad se muestra, como lo dice en 1 Corintios 13, la verdadera espiritual se muestra en base a una expresión de amor. Si tienes todo el conocimiento, toda la sabiduría, pero no tienes amor, no eres nada, dice. Entonces, no entendemos y eso tiene un fundamento en el Evangelio, ¿verdad? Quien por amor se despojó completamente y se hizo siervo. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, si tú recibes revelación, instrucción, tienes algo que contribuir a otro, tu actitud tiene que ver la misma actitud que Pablo demanda de los Filipenses, capítulo. Haya en ustedes esta actitud, toda humildad, la de Cristo, considerando los intereses de los demás primero, viniendo en amor con una intención de servir. Ese es el espíritu del Evangelio, lo que Cristo nos llama. Nosotros debemos ser los últimos, debemos de sobrellevar las cargas de los demás. Debemos de venir a servir. Si Él, siendo el Maestro y el Señor, lavó los pies de sus discípulos y uno de ellos era Judas, bueno, nosotros, ¿cómo pretendemos asumir una posición de superioridad? Y yo creo que cuando los reformados nos revistamos de Cristo y vengamos a la iglesia a servir con lo que se nos ha dado, yo creo que va a haber una reforma que no la va a parar nadie. O sea, porque no solamente es el Evangelio, sino es el Evangelio en el Espíritu de Cristo, con el amor de Cristo, igual como lo trajo Cristo a sus discípulos y al mundo, ¿no? Entonces, para mí, yo digo, lo que yo estoy tratando de hacer es servir. Servir pastores, servir iglesias, servir a todo aquel que diga, ayúdame, enséñame. Y yo digo, claro. Yo no vengo, pues mira, yo me doy cuenta, hay muchos errores, hay muchas carencias, hay cosas en la estructura eclesiástica de liderazgo de las iglesias. El otro día escuché a un pastor que se atrevió a decir, oye, pero es que esta iglesia
le pertenece al pastor. Dije, pero ¿cómo es posible? Y luego se corrigió. Habiendo dicho eso, digo, bueno, en el sentido que él la plantó y entonces es de él. Oh, cuidado, la iglesia es de Cristo. Amén. Pero hay esto en Latinoamérica. Totalmente. La iglesia le pertenece al pastor. Los diezmos le pertenecen al pastor. La gente le pertenece al pastor. Oye, me estás robando mis ovejas. No son tus ovejas, son las ovejas de Cristo. La iglesia es de Cristo. Bueno, hay cosas así muy serias y muy graves. Pero tenemos que venir a servir, a instruir, a decir, hermano, vamos a la Escritura y vamos a ver qué dice el Señor. Ese sería mi punto. ¿Tú quieres agregar algo? Así que si como pastor, si yo descubro la doctrina de la gracia, ese evangelio, es importante empezar, la predicación expositiva, predicando la Biblia. ¿Algo más para un pastor? ¿Cuáles sugerencias a un pastor que el Señor le ha enseñado el evangelio, la doctrina de la gracia y quiere empezar a reformar su iglesia? ¿Qué debe de hacer? Aparte de la predicación expositiva, sí. Incluido. Claro. Comenzamos con la predicación expositiva. Claro. ¿Qué más? Creo que hoy tenemos la bendición de poder acceder recursos fácilmente, que antes no estaba esa posibilidad. Por internet hay materiales buenos. En el caso de Argentina es un desafío muy grande poder hacer libros de sana doctrina. Hay muy pocos libros en las librerías que son de sana doctrina. Pero creo que hay muchas cosas que ese pastor puede hacer en capacitarse, sea informalmente o formalmente. Hoy hay más oportunidades de hacer entrenamientos online, pero yo buscaría, si la persona se va a capacitar informalmente, hay libros que hablan de distintos componentes de la iglesia. Yo buscaría entender más una eclesiología bíblica, que dice las Escrituras sobre qué es la iglesia. Buscaría, si estuviera en los zapatos de ese pastor, o qué aconsejaría ese pastor, buscar algún mentor, aun si es de lejos, si es de cerca mejor, de acompañar ese proceso. Hemos tenido personas que nos han pedido ayuda en ese sentido, de qué hago con esta situación y qué es el próximo paso y cómo organizo la membresía. Y por ahí léete este libro y después charlamos. Creo que hoy, por la comunicación que tenemos a través de cosas como Skype y poder leer cosas por internet o videos que ya están armados, hay muchas maneras en que ese pastor puede. De hecho, la literatura fue clave en la primera reforma, y creo que Dios también está utilizando el internet para no solamente reformar en que ese pastor se comprometa al púlpito, sino entender distintos aspectos con libros y con videos y artículos, pero también ese contacto que él pudiera tener con otros que están unos pasos más adelante. Eso ha sido una bendición para mi vida, tener la posibilidad de llamar de tiempo en tiempo a otros pastores con más años y consultar cosas. Y hoy existen maneras de hacer eso que antes no existían. Okay. Carlos, te quiero preguntar, ahora soy miembro, no soy pastor, soy miembro y descubro estas doctrinas. ¿Qué puedo hacer para promover una reforma en mi iglesia si no soy pastor? ¿Y qué debo hacer y cómo lo debo hacer? Bueno, es una muy buena pregunta, porque nos gustaría que Dios en su soberanía iluminara primero a los pastores para que la cosa fuera más fácil, ¿no? Y que bajara de arriba hacia abajo. Y el pastor pudiera ir poco a poco, porque yo lo único que agregaría para calificar un poquito lo que tú estás diciendo es, yo le diría a esos pastores, pero sean pacientes, no quieran, no reaccionen, sino construyan. Claro. ¿Verdad? Y Cambios lentos. Sí, Sí. vamos, no corras, porque entonces vas a sacudir a la congregación. Y yo he visto eso.
He visto pastores que lloran por decir, ¿cómo estaba yo ignorante de esto? ¿Y qué he hecho? Y lo van el siguiente domingo y dicen, esto se acabó y vamos a tumbar todo y vamos a... porque esto va mal. Y yo le diría, no, ten cuidado. Es paciencia, es construir. Pero el problema, o sea, eso mismo diría yo a la persona que está ahí, que está escuchando y que está leyendo y que está empezando a voltear a ver y decir, eso no es lo que me están diciendo a mí en la iglesia, pero yo estoy oyendo esto en el internet. Y tal vez su corazón es decir, ¿cómo sirvo yo o qué puedo hacer? Yo lo que le digo a la gente, le digo, mira, obviamente lo primero que tienes que hacer es venir con tus líderes y decir, estoy viendo esto, estoy leyendo esto y me está impactando y estoy dándome cuenta. Yo soy pastor. Si alguien viene y me dice, pastor, usted está mal en esto y esto y esto, yo primero voy a decir, está bien, gracias, ¿verdad? Pero no le voy a dar la seriedad, no le voy a dar necesariamente, o sea, va a haber una reacción inmediata. Tendría que ser yo muy humilde para ese momento y decir, sí, tienes toda la razón. Sí, usualmente no reaccionamos así porque no estamos haciendo lo que estamos haciendo porque no sabemos qué hacer. Estamos haciendo lo que estamos haciendo porque pensamos que estamos haciendo lo correcto. Entonces, si alguien viene y me dice, no estás haciendo lo correcto, no estás predicando correctamente, no estás enseñando correctamente, yo voy a decir, pues esto es lo que a mí me enseñaron. Si esto he hecho por 20 años. Entonces, tiene que haber paciencia, tiene que haber cuidado, tiene que venir... a veces lo que queremos hacer nosotros es sustituir al Espíritu Santo. Queremos ser el Espíritu Santo y queremos convencer a las personas en lugar de someter a las personas las cosas y dejar que sea el Espíritu Santo el que traiga el convencimiento. Y luego viene obviamente la segunda pregunta y esa tú la vas a contestar. ¿Y qué va a hacer cuando una persona dice, bueno, pero yo he hecho eso y lo he hecho por meses, por años y no ha habido ninguna respuesta, ninguna apertura a escuchar? Al contrario, se me ha ido aislando, se me ha ido apartando. ¿Qué debo hacer? Y esa es la pregunta que tú debes contestar porque tú eres de la coalición. Y bueno, la realidad, tratamos este tema anterior. Bueno. Que hay diferentes contextos, ¿verdad? Porque en los Estados Unidos tenemos el lujo de muchas iglesias. Y hay algunos lugares que no tienen ese lujo. Y a lo mejor esa es la única iglesia en ese local. Así que tenemos que tener paciencia, sabiduría, entender la diferencia de doctrinas cardinales y las doctrinas secundarias y las doctrinas terciarias. Y entender entonces dónde estamos y qué se requiere. Si es una iglesia que está predicando un evangelio falso, eso es algo diferente. Claro. de un pastor que es humilde, pero a lo mejor tiene el evangelio, pero no está muy claro, es humilde, quiere crecer y conocer. Así que hay tantos contextos diferentes que tenemos que tratar de entender, que podemos tratarlo caso por caso. Lo que yo quiero hacer en el tiempo que nos queda como 20 minutos. ¿Cuáles preguntas ustedes tienen sobre estos temas que hemos tratado ahora en este momento? Lo quiero abrir, la primera mano. Hemos hablado de una reforma dentro de la iglesia y de cómo la escritura debe ser central en todo lo que queremos hacer o reformar. Pero ¿cómo se vería eso afuera? ¿Cómo la iglesia se puede vincular a todos los niveles, tanto sociales, gubernamentales, de comunidad? ¿Cómo se ve la iglesia ahí después de estar reformando la iglesia por dentro? Ok, así que sabemos que dentro de la iglesia la escritura es la autoridad y es suficiente. ¿Cómo debe reflejar la iglesia a la comunidad
en la reforma o qué acciones debe de tomar la iglesia? ¿Cómo se debe, especialmente hablando en Latinoamérica, de este problema de corrupción, de falta de liderazgo? ¿Cómo la iglesia debe pararse ahí? ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Hasta dónde se debe vincular en esto? Déjame preguntarla de esta manera. Si no soy fiel, me puedes preguntar de nuevo. Vamos a preguntarla de esta manera. ¿Hasta dónde se debe involucrar la iglesia a reformar el pueblo, la ciudad, la sociedad, no nada más la iglesia? ¿Algo así? Ok. No sé si esto responde la pregunta. No soy un experto en la historia de la iglesia, pero he escuchado expertos, personas que saben más, y entiendo a través de lo que aquellos que saben más sobre la historia de la iglesia, que históricamente los avivamientos comienzan cuando personas, creo que fue Tim Keller que dijo esto, sleepy Christians, cristianos que están dormidos, se despiertan, cristianos nominales, es decir, que eran o evangélicos o se llamaban cristianos y eran católicos, pero se convierten realmente. Y que después el resultado de eso, o sea, el resultado de que la iglesia está siendo reformada, la iglesia está volviendo a ser la iglesia. Porque en el caso de Argentina, muchas iglesias tienen el nombre, pero no, bíblicamente ya han quedado descalificados. No tiene el evangelio, no tiene nada de iglesia, por más que tenga el nombre. Entonces, a la medida que la iglesia está siendo reformada, entonces la iglesia, los cristianos están viviendo centrados en el evangelio, de tal manera que los no cristianos observan eso y se convierten. Entonces yo creo que hay un patrón en la historia de la iglesia que sucede en ese orden. Yo creo que por lo menos en Argentina estamos en la etapa de ver las iglesias evangélicos que se están convirtiendo. Hemos recibido gente que hemos bautizado que eran evangélicos pero nunca habían realmente nacido de nuevo, o evangélicos que sí entendían el evangelio, pero ahora lo están entendiendo con más claridad y están viviendo con más fervor. Y yo creo que el resultado de eso a plazo largo es que eventualmente ellos van a tener una pasión por el evangelio en sus familias, en sus trabajos, y que entonces con el tiempo no cristianos observan eso, se convierten, ven el amor de los cristianos, se convierten, y las personas que están en distintos lugares en la sociedad van viviendo el reino en esos contextos y transformando la sociedad. Yo nomás agregaría que cuando la iglesia es reformada y el evangelio se recupera, entonces las motivaciones cambian también dentro de la iglesia. En lo que hablamos ahorita históricamente, estos últimos 45, 50 años en Latinoamérica, el énfasis era traer gente a la iglesia y como acumular personas. Vamos, o sea, es lo que le va a dar validez a la iglesia, es que más se conviertan, más se conviertan, más se conviertan. Lo cual, bueno, también queremos que la gente se convierta, que todos se conviertan a Cristo. Pero el evangelio te lleva, y lo que vemos en el testimonio del Nuevo Testamento es que el evangelio te lleva, cuando eres reformado por el evangelio, te lleva a salir. Y tú puedes ver, ¿verdad?, que históricamente la iglesia avivada es una iglesia que busca servir y alcanzar su comunidad. Y ahí sale, ¿verdad?, a servir y alcanzar. Y el discípulo verdadero, y eso es una de las cosas que tenemos que recuperar, es que la iglesia está ahí para ser discípulos. Que se ha perdido eso. Eso es el mandato de Cristo Jesús, donde nosotros estamos predicando el evangelio. Es el instrumento del reino para ser discípulos. El poder de Dios de transformar a una persona que ignora a Dios a ser ahora discípulos, que ahora están buscando extender el reino de Dios. Y yo creo que la madurez, cuando realmente estás sometido a la Escritura te va a forzar a ser discípulos, y los discípulos son los que vienen y realmente empiezan a tener un impacto en la sociedad. Aquí la cosa es la iglesia como un testigo, tal vez en tu pregunta, como un testigo ante la sociedad. Y mientras la iglesia no tenga una autoridad moral de poder ser testigo, no va a poder tener efectividad. Entonces nosotros, ¿qué pasa? Que mucho de lo que se ve en la iglesia latinoamericana es corrupción también.
Y mientras no se reforme la iglesia no va a poder ser ese testigo de integridad para la sociedad. Bueno, eso era lo que agregaría yo. Sí, ese tratar la pregunta, ¿cuál es la misión de la iglesia verdaderamente? La misión de la iglesia no es reformar el gobierno. Así que como dice Carlos, hacer discípulos, enviar a esos discípulos y equipar a los artistas cristianos que sean los mejores artistas para la gloria de Dios. En todas vocaciones, músicos, maestros, ingenieros, lo que sea, y dando ese testigo ahí en el mundo. Yo creo que eso es lo que está diciendo Carlos. Sí, hermano. Cuando estaba viendo aquí sobre la necesidad de reformar la iglesia hispana, y veo muy pocos hispanos, no sé si viven aquí en Estados Unidos, entonces, ¿qué del resto? O sea, ¿qué esperamos del resto? Sudamérica y todo. ¿De dónde es usted? Ecuador. Sí. ¿Quiénes aquí son de los que viven ahora en los Estados Unidos? Haz la mano. Okay. La mayoría. ¿Como mitad o menos? ¿Cómo? Sí. Yo puedo hablar, tratar este tema brevemente. Lo que está pasando en el mundo hispanohablante es interesante. En Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, es interesante lo que está pasando. En los Estados Unidos es una dinámica distinta. Y por mi parte, mi experiencia, no dato científico, que me parece, lo que yo conozco, porque no conozco mucho realmente, que la iglesia hispana en los Estados Unidos es débil. Cuando se compara con, por ejemplo, en la iglesia de Sugel y de Miguel en Santo Domingo, en la República Dominicana, o de Carlos en Juárez, las iglesias en los Estados Unidos hay una debilidad que yo no entiendo, y es una situación bien compleja por diferentes razones. El lenguaje, la inmigración, la política y diferentes cosas, y también capacitación de los pastores, que es otra cosa diferente. Y es una dinámica bien compleja. Y no sé, Carlos, si tú también tienes opinión, porque tú estás en Juárez, pero la realidad es que tú estás ahí al lado de los Estados Unidos. ¿Qué opinas? La verdad es que sí, yo espero esto. No sé cómo, no creo poder contribuir a esto, pero esto es lo que yo espero. Porque lo hemos visto en un lugar inesperado también, que lo que Dios está haciendo, y hablamos del mundo de habla hispana, porque lo que hemos visto es que Dios está teniendo misericordia en Latinoamérica, en todos aspectos, y hasta España. Entonces lo que Dios está haciendo, creo yo, que también va a abarcar la iglesia hispana en Estados Unidos. Porque ahorita estamos viendo que en toda Latinoamérica está pasando muchas cosas, y yo creo que también va a pasar en Estados Unidos. Estados Unidos, yo lo considero el segundo país de habla hispana más grande del mundo, ¿verdad? Entonces de ahí Dios está usando, porque curiosamente puede uno decir que hay una debilidad en la iglesia hispana, sin embargo, muchos ministerios fuertes, como por ejemplo ahorita que está aquí Mateo de Ligonier, y otros ministerios como Southern, etcétera, 9 marcas, etcétera, están teniendo un impacto tremendo en Latinoamérica. Entonces todo eso va a traer eventualmente, creo yo, un despertar general. Pero no sé si tu pregunta estaba más orientada a decir, bueno, aquí están puros de Estados Unidos, porque la conferencia está en Estados Unidos. Pero en Latinoamérica, por todos lados, lo que pasa es que, como les decíamos ahorita, nos está como que sobrepasando lo que estamos pudiendo hacer, ¿verdad? Quisiéramos que hubiera coalición del evangelio en todos los países. Ya no sé ni cuántos países hay en Latinoamérica, 30 o 29, no, esos son los estados en México. Bueno, ya no sé ni cuántos países hay latinoamericanos, pero son muchos.
que hay algo en Argentina o que hay algo en México, está algo en el Caribe, hay algo en Colombia, empieza a haber cosas en Chile. O sea, sí está sucediendo, pero todavía no alcanzamos a ver lo que Dios va a estar hasta haciendo en otros países. De seguro está haciendo, pero todavía no se ve a lo mejor. Sí. Y parte de la cosa es logística. Estamos en Indiana. Si estamos en Orlando, eso es otra cosa diferente. O Miami, más todavía. Así que parte es logística y parte es la debilidad. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, a lo mejor dos. ¿Tú ves la mano? ¿Cómo debe ser la estructura organizacional en una iglesia reformada? Porque tenemos varios sistemas de gobierno, presbiteriano, congregacional. Sí. Yo creo que aquí tenemos tres diferentes opiniones. Yo te puedo decir la que es verdaderamente porque es continuista y él sabe, él tiene la conexión con el Espíritu ahora mismo. Después hablamos, hermano. La primera pregunta es, ¿qué es una iglesia reformada? Vamos a decir, no una denominación. La mejor respuesta es una iglesia que trata... Déjame dar la respuesta de esta manera. El Cristo ascendido nos ha dado una estructura para su iglesia. Si uno ve en Efesios 4, vemos que el Cristo ascendido ha dado apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Profetas. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pastores y maestros. Lo interesante, si uno busca esas frases, apóstoles y profetas, en Efesios, lo interesante es que los apóstoles y profetas son a los que Dios reveló el evangelio, que en Efesios 2 dice Pablo que son el fundamento de la iglesia. Cristo, la piedra angular. Así que vemos, Él ha dado la estructura, el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, los que recibieron el evangelio. Ese es el fundamento, eso es decir, el evangelio es el fundamento. Estamos hablando de estructura. Evangelistas yo lo veo como los que distribuyen el evangelio a donde no estaba y a personas que no conocen el evangelio. Y entonces vemos pastores y maestros que están en la iglesia y la estructura es que los pastores, los ancianos, predican el evangelio, equipan la iglesia reverbera esa palabra en amor, hablando esa palabra en amor, ese es el discipulado, hablando el amor dentro de la iglesia, edificando la iglesia. Y el evangelismo es hablando esta misma palabra en amor a los no creyentes. Así que vemos esta estructura. Ahora, el Cristo ascendido ha dado pastores o ancianos para predicar la palabra a las iglesias, para que la iglesia sea edificada. Cuando ellos hablan esa palabra en amor unos a otros, edificando la iglesia. Así que generalmente esa es la estructura bíblica que vemos. ¿Cómo se desarrolla eso? Presbiterianos lo desarrollan de una manera, Gracia Soberana de otra manera, pero la estructura es que si la palabra es central, porque la palabra es la palabra de Dios acerca de Cristo Jesús, ese es el evangelio que es el fundamento, esa es la palabra que tenemos que predicar. Una iglesia bíblica necesita el evangelio, necesita pastores que predican ese evangelio, que equipan la iglesia para que esa iglesia pudiera, como dicen los mexicanos, platicar ese evangelio unos con otros para edificar. Así que generalmente esa estructura y se desarrolla de diferentes maneras. Gracias por su tiempo. Hemos llegado al fin. Agradecemos estar con nosotros. Yo sé que Carlos y Greg estarían aquí y están disponibles a recibir
sus preguntas por unos minutos, por lo menos. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias.